Seguimos con más aquí en su programa Palabra y Vida y me encuentro con un hombre de Dios que cada vez que tenemos la oportunidad de entrevistarlo aprendemos muchísimo, somos impactados y bendecidos y estoy hablando del misionero Orlando Córdoba. Pastor, qué bueno tenerlo con nosotros. ¿Cómo ha estado? Gracias. El micrófono, que no se me le olvide, pastor. Sí, es una bendición poder estar aquí. Gracias, hermana Rebeca. Tremendo. Por poder estar aquí, bueno. ¿Cómo está Malí? Cuéntenos, ¿sigue por allá o lo movieron? A ver, ¿cómo va todo eso? Bueno, el caso de Malí, en primer lugar, la situación directamente del COVID. Sí. En sí, el año 2020, yo vine en el año 2019 para el mes de noviembre y luego en enero hice un viaje por Corea del Sur, tuve una reunión internacional. Nos evacuaron del lado por la problemática de China, que había llegado el virus hacia Corea, nos evacuaron, llegamos a Nicaragua, yo pensé que en marzo me iba para África, pero también quedé encerrado porque los aeropuertos también se cerraron y yo también estuve por el año 2020 encerrado por Nicaragua, pero ya con el año ahorita 2021 fue cuando directamente ya comencé a salir. Ah, qué bueno, pastor. Y cuéntenos cómo, hay muchas personas que tal vez ahorita nos están viendo y dicen, ¿cómo que misionero? ¿Cómo es? Que tal vez no conocen de su trayectoria. Yo quiero que usted nos pueda compartir, pastor, toda la experiencia que a lo largo de estos años, pues usted, desde que salió de Nicaragua a un país donde usted no dominaba el idioma exactamente, su familia, ¿cuántos hijos son? Que son varios. Bueno, son 8 hijos. Ocho hijos, se movió con toda la familia de este país de África. Cuéntanos un poquito para aquellos que nos están viendo por primera vez. Sí, bueno, la verdad, hace poco hablaba con un varón de Dios sobre esto y el viaje en este caso, o sea, el salir desde Nicaragua hasta lugar como África, pues fue totalmente un llamado total de Dios. Lo digo en este sentido porque Dios nos comienza a llamar en el año 1989. Comenzamos nuestro ministerio en el año 1981. Estamos ya llegando a 24 años de ministerio en el África, con 16 años de ministerio también aquí en Nicaragua. Y luego cuando Dios, claro, comienza a hacerme este llamado sobre las misiones transculturales, entonces, pues el punto del llamado era hacia África. Y la verdad, pues no lo entendía esto de que Dios me estaba llamando a África. La verdad que Dios me llamó en diferentes maneras. Me llamó a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías. Y esto totalmente fue por el término de 7 años. Wow. Y en cierta manera, claro, yo estaba totalmente fuerte en el sentido de que no lo podía entender el llamado de Dios. Lo digo en este sentido porque, claro, con una familia grande, 8 hijos, estaban pequeños en ese tiempo. O sea, se le estaba haciendo el llamado a misiones con 8 hijos. Con 8 hijos. Entonces Dios me está haciendo llamado con 8 hijos y todavía en ese tiempo, estoy hablando por el año 1990 ya, mis hijos estaban muy pequeñitos. El más pequeño tenía 1 año y sucesivamente habían ellos nacido rápido, a 2 años, a 1 año. Entonces, para tener este llamado, yo con 8 hijos, yo creí que Dios estaba equivocado, ¿me entiendes? Porque sí, a veces uno piensa, ¿será Dios? Bueno, como punto 1 pensamos que Dios se equivoca, pero nunca se equivoca, eso no es cierto. Pero como punto 2, pues no entendía totalmente el rema en ese caso de Dios, no lo entendía. Y cómo directamente habían profecías, decía yo. Ahora estamos hablando en tiempos donde la situación todavía, por el año 90, todavía la situación en Nicaragua estaba bastante, un poco fuerte en el aspecto económico. Entonces, yo no podía entenderlo. Pero ¿qué pasa? Esto, como dije, se llevó un término de 7 años. Pero tuve que orar y orar a Dios. Y Dios me dio la oportunidad en el año 91 porque en Nicaragua no existían agencias misioneras. Yo fui el primer fundador de la agencia misionera acá en Nicaragua. Y me tuve que ir a hacer mis estudios misionológicos acá a Costa Rica con FEDEMEC. Después de mis estudios, FEDEMEC me pidió que
al salir de Nicaragua tenía que fundar una agencia misionera. Me vine a Nicaragua y entonces fue cuando fundé la agencia misionera que hasta la fecha se llama Somení, la Asociación Misionera Nicaragüense. Sí. Y luego, pues después, una vez fundada, fue que ya se dio la formación en el año 1996, que esto fue en la iglesia Monte Calvario de la Asamblea de Dios. Ya en el año 1997, ya pues mi hijo ya tenía 4 años, el menor. Wow. Y ya directamente, pues fue cuando en 1996, para el mes de octubre, Dios hizo un milagro, que fue el milagro más grande de la historia, donde Dios proveyó los boletos. Y los boletos costaban $1,800 por 8. Por 8. Entonces, wow. La verdad... Yo pensé que se habían quedado unos... Todititos se fueron para... Todos. ¡Wow! Sí, todos, totalmente, sí. ¡Wow! ¿Y 8? Sí, y entonces vamos al caso directamente, claro, que saber que la parte económica, que era una de las cosas fuertes que yo siempre pensaba, que nunca la iba a lograr. Pero Dios hizo el milagro en ese aspecto de darnos los boletos. Pero el otro punto era el apoyo económico. Sí, la verdad que había más que todo promocionado a muchas iglesias. Gracias al Señor, desde el año 1985 yo he estado trabajando con el CNPEN. Y entonces fui vocal acá en Managua por los años 86, fui presidente de CNPEN en San Rafael del Sur. Entonces eso me ayudó a tener un poquito de reconocimiento a nivel pastoral interdenominacional. Y luego pues les hablaba a ellos y ellos me dijeron, hermano, claro, vamos a estar orando, vamos a apoyarle, pero nada más era de boca, nada más. Entonces esto fue que cuando Dios hizo el milagro para este llamado al África, yo recuerdo que faltando 3 meses, esto fue en el mes de marzo, en enero recuerdo que una hermana de la Asamblea de Dios, ella está anciana, ella fue la primera ofrendante, quien ella pues llevó una ofrenda. Casualmente teníamos en ese tiempo la agencia misionera en Sociedad Bíblica, que el hermano Alfredo Martínez era el director, ha sido el director de misiones. Entonces me llama el hermano Alfredo y me dice, hermano Córdoba, me dice, hay una hermana que le trajo una ofrenda. Y esa hermana pues ahí trabajaba en Ciudad Jardín y ella pues en ese tiempo trabajaba vendiendo en una canasta, vendiendo vigorón y cosas golosinas. Y ella pues cuando nos vio en una reunión que tuvimos en Luja de las Naciones, allí de la Iglesia Centroamericana, ella se dio cuenta que nosotros íbamos y dijo ella, no voy a dejar ir a esta gente sin antes darles una ofrenda. Qué lindo. Entonces esta hermana va y cuando va a dejar su ofrenda, en el transcurso, dice, del viaje, un ladrón le roba los $500. Y entonces ella dijo, no voy a dejar que el diablo me robe la bendición. Entonces vino de ella, prestó $300 y los llevó. Cuando el hermano Alfredo me dice, vino el rehema del Espíritu Santo y me dice, así con sacrificio voy a bendecir tu ministerio. Y la verdad que eso fue grande porque nos fuimos al África, a pesar de las situaciones tremendas que confrontamos económicamente y cuántas situaciones, siempre Dios suplió. Dios siempre obró, Dios siempre hizo milagros. Y pudimos Pastor, sobrevivir. Sí. Me acuerdo, cuéntele a la audiencia, ¿se acuerda? Bueno, Dios ha hecho muchísimos milagros allá, una vez ya en África, pero cuéntele cuando de repente aparecían cosas, dinero en cajita, cuando comían, viendo y escuchando. cuando comían cosas y no sabían y después se daban cuenta lo que habían comido. Cuéntele un poquito a la audiencia. Sí, claro, por eso, siguiendo el aspecto directamente de la situación de apoyo económico, porque para aquellos que todos nos escuchan, a veces toda persona que va a un ministerio, lo primero que piensa es que alguien venga a una iglesia, mega iglesia, que venga un organismo con fuentes económicas para apoyarlo. La verdad que Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que le obedezcamos y que en el camino se arreglan las cargas. Entonces, en este aspecto, al enviarnos Dios, en este aspecto de este tipo de apoyo económico, uno de los testimonios que tengo es que tenía una tarjeta de crédito, en ese caso que hoy es Ficosa, en el tiempo era Banco 1, y luego a mí se me expira la tarjeta de crédito, y yo pues en esos tiempos todavía no había enlace con el asunto de las redes sociales,
y envié una carta, estoy hablando por el año 1998. Entonces los celulares todavía estaban, no existían, y el aspecto de las redes sociales es lo que hoy vemos. Entonces yo envié una carta, y entonces para ver si se lograba que me enviaran la tarjeta de crédito, el banco dijo que no, tenía que ser personalmente. Entonces nos quedamos totalmente a la deriva, y ese milagro de la cajita fue que como yo estaba predicando en una cárcel musulmana, ¿verdad? Y entonces estaba con el asunto de los campos y todo eso. Recuerdo que me quedaron en mi bolsillo, me quedaron apenas 15,000 francos CFA. 15,000 francos CFA son $30. Y $30 es para nada más comer un día. Entonces yo andaba con 15,000 francos CFA en mi mano, y luego pues esa noche a las 3 de la mañana el Señor me habla y me dice, había hecho un ropero. Pues yo le hago a la carpintería, pero medio hago las cosas, ¿no? Entonces yo había hecho un ropero ahí en el cuarto donde dormimos en esa casa en África, y entonces el Señor a las 3 de la mañana me dice, hazte una gaveta en ese lugar. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana a las 3 de la mañana. Entonces la cosa es que yo me despierto, me levanto, miro el ropero, abro la puerta y digo, ¿por qué el Señor me dice que haga una gaveta ahí? Pero yo todavía estoy medio incrédulo. Entonces yo comienzo a orar, y ya como a eso de las 5 de la mañana el Señor totalmente ahí me toca y me dice totalmente que sí haga esa gaveta. Muy a las 6 de la mañana yo me voy, agarro madera, clavo y todo, martillo, y hago la gaveta. A las 10 de la mañana yo lo tengo hecho. Viene el rehema de Dios y me dice, el dinero que tienes ahí, mételo en ese lugar. Entonces yo agarro el dinero, lo meto, los 15,000 francos CFA. Ese día todavía mi esposa no me ha pedido nada. Yo meto los 15,000 francos CFA, y luego pues yo no sé, Señor, que por qué quieres que meta esos 15,000 francos CFA. Yo vengo y me voy. Ese día tenía que ir a predicar a la cárcel, y luego pues vine por la tarde, y entonces todavía ese día teníamos alimento. Al siguiente día vino mi esposa, me dice, mira, necesito 2,000 francos para comprar alguna cosa que iba a comprar ella. Me fui. Entonces como la gaveta estaba a una altura más alto que yo no la sacaba la gaveta. Entonces yo agarré la gaveta, la abrí y metí la mano así, y entonces saqué el billetito, y bueno, aquí está 1,000, y luego saqué 500, ya ajusté los 2,000 francos, se los di. Y así sucesivamente, siempre ella día a día me pedía que 1,000 francos, que 2,000 francos, que 1,500 francos. Yo siempre iba al cuarto y entonces abría la gaveta y sacaba el billete y se lo daba. Qué poderoso eso. Pasan 2 días, pasan 3 días, pasan 4 días, pasan 8 días, 10 días, 12 días, 14 días, 15 días, y yo siempre iba y sacaba el dinero. Y entonces aquello era tremendo. Pero algo tremendo que sucedió, que yo no pensaba que sí había puesto esos 15,000 francos CFA. Yo solo pensaba abrir esa gaveta y sacar ese dinero. Solamente era eso. Y entonces recuerdo que cuando llegó los 16 días, hermana, los 16 días, viene mi esposa y me dice que iba a comprar un producto que costaba 15,000 francos CFA. Cuando ella me dice 15,000 francos CFA, el bombillo se me abre. Y digo, 15,000 francos CFA. Hace 15 días yo metí 15,000 francos CFA. Le digo, ¿tú pides 15,000 francos CFA? Le digo, pero no creo que haya. Pero ¿cómo es posible? Entonces yo vengo y entonces yo ya no saco la gaveta, ya no abro la gaveta, sino que la agarro la gaveta, la saco de su lugar, la pongo en la cama, y cuando yo la pongo en la cama, hermano, mi cuerpo comienza a temblar y yo siento totalmente que ¿qué está pasando? Cuando yo miro que el rollo de billetes de los 15,000 francos CFA están allí, y yo dije, no es posible, y los contaba, y yo totalmente, yo estaba llorando, y yo decía, no es posible, decía yo comienzo a decirle, Señor, ¿qué sucedió? Y yo llamé a mi esposa y ¿qué había pasado? Dice, no sé, pero aquí están los 15,000 francos CFA. Yo me tiré de rodillas y le dije, Señor, este milagro es grande. Inmediatamente el Señor, el Espíritu Santo me dice, ¿crees a los panes y los peces? La multiplicación de los panes y los peces. Yo le dije, sí, Señor, lo creo. Pues eso he hecho contigo. Gloria Desde que llegaste aquí a África, he multiplicado tus ofrendas, y tus ofrendas siempre serán multiplicadas. Alabado Dios. Qué poderoso, ¿sí o no, Yo estoy Eduardo? tocado. No, total.
Wow. Realmente, Opa. y sentí que contar esta experiencia, pastor, porque yo sé que hay muchos hogares que nos están viendo y están Sí. pasando por una situación económica muy dura. Así como Dios lo hizo en la vida del pastor Orlando, lo puede hacer en tu vida. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Qué impresionante es poder escuchar esto de alguien que, bueno, al pastor le tocó pagar un precio muy alto, dejando todo acá en Nicaragua, yendo a un país donde no sabían el lenguaje ni nada, con 8 hijos, pasando diferentes crisis, pero creyendo en la promesa del Señor, y Él jamás los ha dejado ni los ha abandonado. Así que la verdad que yo sé que Dios ha ministrado tu vida. Escríbenos en este momento, esa palabra es para ti, eso que el Señor, esa provisión sobrenatural, crees a la multiplicación de los panes y los peces, pues créelo, Dios puede hacer una obra poderosa en tu vida. Así que tremendo, ¿verdad, pastor? Cuando uno escucha esto. Ahora, cuando le tocó llegar, ¿verdad?, y plantar en un país totalmente musulmán, con mucha persecución para los cristianos, cuéntenos un poquito, pastor, ¿cómo logró plantar la iglesia? Es una pregunta muy importante, porque a pesar de que tenía 16 años de ministerio en Nicaragua como pastor y presidente de una iglesia pentecostal, y siempre mi ministerio era predicar en campañas y cruzadas. Amén. Pero cuando yo llego al África sabía directamente que no podíamos decir que éramos misioneros. Luego el problema de la lengua también, que no podíamos entenderla. Estuvimos en una aldea soniqué, que solamente hay una foto que salen por allí, que fue la primera lengua que aprendimos, soniqué. Bueno, el francés ya lo había estudiado en la Alianza Francesa acá, ese es mi segundo idioma. Entonces después el bambará, pero vamos al caso que tuve que estar callado por el término de 3 años. Entonces a los 3 años fue para el año 2000 cuando me metí en un ayuno de una semana, y entonces yo le dije, Señor, si no pasa nada en este año 2000, yo regreso a Nicaragua. Pero después de esa semana de ayuno el Señor me habló y entonces me dijo que me fuera a predicar a esta cárcel musulmana. Yo me fui, claro, con todas las situaciones de problemáticas como el aspecto del racismo y el aspecto religioso. Fue fuerte de un año, pero no sabía que las puertas ahí se iban a abrir poderosamente, porque fueron 2 cosas. Número 1, fui reconocido ante el gobierno, ante la Procuraduría General. Tengo mi tarjeta, mi identificación como un capellán. Entonces eso se fomentó fuertemente, donde ya tuvimos cultos clandestinos con reuniones pequeñas de los presos que salían hasta el año 2008. En el 2010 se caen las murallas religiosas. En octubre del año 2010 usamos el primer estadio con una cruzada evangelística por 3 días, donde 650 islámicos se convierten a Cristo Jesús. Wow. Y sucede pues directamente los milagros de Dios que vinieron ya hasta este tiempo, donde ya a nivel nacional tenemos 120 iglesias a nivel nacional, con muchos campos, donde hemos visto la gracia, el poder del Espíritu Santo, no solo islámicos, también brujos, que ahora son pastores, que están predicando el Evangelio, que están llevando el mensaje. Entonces vemos la gracia, la gloria de Dios, y ahora pues entiendo que sí, Dios nos había llamado con un propósito, y el propósito es lo que ahora directamente estamos viendo, cómo el poder del Espíritu Santo ahora está haciendo milagros. Lo digo esto, hermana Rebeca, hermanos, y los que nos están escuchando, porque llegamos a un pueblo de 500,000 de habitantes. En el pueblo, Malí tiene 14 millones de habitantes, pero el pueblo donde llegamos 500,000 de habitantes, donde no había ni un cristiano, nadie, totalmente, cero cristiano. Wow. Entonces, pero vemos ahora la gracia de Dios, cómo ahora el Espíritu Santo ha hecho una obra milagrosa, que ahora sí tenemos muchas gentes, que ahora directamente pues te saludarán con el salam aleikum, aleikum salam. Ahora no, ahora te saludan, halak hadu bayer, Dios te bendiga, halak gana, Dios te bendiga. Entonces ya directamente ya ellos con esa bendición, y ya vemos gente que ahora sí dicen gloria a Dios en Bambará, Jalatanu. Entonces comienzan ellos a dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora han recibido esa gracia del Espíritu Santo. Qué lindo. A ver, Eduardo, vos que más las misiones. No, es que yo aquí me senté solo a escuchar y a recibir, no, qué impresionante todo esto. Yo sé que hay personas que nos están mirando que no pusieron el canal por casualidad, sino porque Dios te puso y tienes un llamado misionero.
Y este programa, como dijimos al comienzo, iba a inspirar. Yo sé que te está inspirando y hay personas que puedo sentir fuertemente que están llorando literalmente en esta entrevista, y es porque Dios está confirmando el llamado que Dios te ha hecho desde hace rato a través de todo lo que nos está compartiendo aquí nuestro hermano pastor, misionero. Así que solo escucha lo que Dios te ha llamado a hacer y hazlo, porque el mundo necesita tanto del amor de la verdad. Y así como también Rebeca decía, hay muchas personas en la parte financiera. Yo cuando el hermano estaba contando lo de la cajita, yo estaba erizado mi cuerpo. Yo sé que viene esa provisión extraña, esa provisión financiera de manera inusual para muchos hogares nicaragüenses. Qué lindo. Y pastor, y cuéntenos un poquito con los muchachos, con sus hijos, las experiencias, crecieron una buena parte de ellos allá. Y cómo fue para ellos también ese cambio, porque hay veces uno dice, bueno, mi papá fue el llamado, pero no exactamente yo. ¿Cómo fue la experiencia con ellos? Muy importante la pregunta. Antes que yo me fuera al África, estoy hablando por los años 1995, escuchamos una familia costarricense que estuvo también en África, no en el mismo lugar, pero en otro lugar, donde ellos se fueron con 2 hijos. Y desde que llegaron, los niños comenzaron a llorar y a llorar y a llorar, al grado que la esposa dijo, regresémonos a Costa Rica. Pero el esposo dijo, no, Dios nos llamó aquí, aquí nos quedamos. Hubo una controversia tremenda, que casi se divorcian por esta situación. Wow. Entonces, cuando yo recibí ese mensaje, yo pues iba con esa mentalidad, que mis hijos iban a sentirse mal, me iban a reclamar ya estando allá, iban a llorar, pero fue lo contrario. Fue lo contrario, porque cuando llegamos, y más que todo, no llegamos a un pueblo, no llegamos a una ciudad, llegamos a una aldea donde no hay luz eléctrica, Sí. una aldea donde las casas son de barro. Entonces, y allí nos dieron primeramente una casita, después nos construyeron una casa de barro. Y en ese lugar directamente que estuvimos allí, donde, claro, no es como decir que fuimos a Europa, a un Asia, sino directamente dormir en el suelo, ahí totalmente con un petate, ¿me Wow, entiendes? sí. Que los hijos, hay que ver la situación de vida. Entonces, durmiendo con eso, donde alrededor están un montón de serpientes por acá, por un lado, porque estamos en el desierto del Sahel, que está pegado al desierto del Sahara. Entonces, en este aspecto de vida, y yo creí que directamente, pues ellos se iban a sentir mal. Ahora, con un calor candente de 52 grados centígrados. Entonces, todas estas situaciones pudieron a ellos directamente, pues, sentirse mal, pero fue lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente se adaptaron, fueron los primeros que aprendieron la lengua. Es más, nosotros comenzamos con una obra social, llevamos medicamentos. Bueno, yo soy veterinario, ¿verdad? Pero tuve que usar enfermería. Sí. Entonces, el caso es que ya les atendíamos a las gentes con medicamentos, y entonces las mujeres, más que todo, mayor parte de mujeres llegaban y me hablaban en soniqué, que me tocaban, me hablaban un montón de cosas, y yo decía, ¿qué? Yo lo que tenía era un acetaminofén o una pastilla para el dolor nada más, y yo no sé qué tiene, pero algo que le quite por ahí, ¿no? Entonces yo no entendía nada. Pero mira hermana Rebeca, mire, apenas 3 meses después, el más pequeño de 4 años que tenía, estaba allí, y luego llegó una mujer soniqué y comienza a decirme un montón de cosas, se tocaba por un lado y por otro lado, y entonces, como yo no entendí nada, otra vez a la pastilla acetaminofén. Cuando mi hijo me dice, papá, ¿entendió lo que le dijo? No, yo sí entendí, me dice. Oye, ¿De veras tú entendiste? Sí. Dice que ella anoche no durmió, dice, porque tenía una fiebre y un dolor de cabeza, dice, y luego dice, le daba taqueque y ganas de vomitar, dice, eso es lo que dijo esta mujer que tiene. ¿Y tú entendiste? Sí, ya entiendo, me dice. 3 meses después era mi intérprete ya, directamente, ya el que estaba Eso sí directamente está haciendo. Entonces, las preguntas sobre nuestros hijos fueron ellos directamente, se adaptaron en todo, en la alimentación, se adaptaron en comer, como se come en el suelo, con la mano derecha, agarrando la comida. Más bien hasta después, un año después, más bien se reían de mí porque yo agarraba la comida y se me venía todo por acá. Y ellos tenían una práctica, porque ellos, los nativos tienen una práctica que agarran, amasan la comida y le hacen ahí, taca, Pues la taca. Suri sería Sí. ahí buena misionera, Sí, ¿verdad? sí. Así le hace la Le vamos Suri. a llevar a la Sí, Suri. entonces ellos,
Y ya mis hijos aprendieron rápido, totalmente. Y como ellos allí en esa aldea no usan pasta de dientes ni cepillo de dientes, sino que en el desierto hay un palo que lo cortan y le quitan la cáscara y lo mascan y lo hacen como una brocha y andan todos los días ahí cepillándose los dientes. Entonces mis hijos también aprendieron a eso. Les gustaba mucho agarrar y ya estaban todos los días, andaban cepillándose los dientes, hasta se los dejaban blancos, ¿no? ¿Ve? Entonces ellos totalmente fueron, completamente, y como dije lo contrario, ¿por qué? Yo recuerdo que un año después yo lo que quería es que mis hijos me reclamaran. Dijo, ¿me reclaman mis hijos? Yo le digo, Señor, me regreso. Y nunca me reclamaron. Por eso estoy hasta ahí, hasta este tiempo. ¿Verdad? Sí. Qué lindo, cómo los chavalos se adaptaron, Sí. amaron la visión. Se volvió, para mí eso fue sobrenatural, pastor, en 3 meses aprender la lengua, eso fue la viva mano del Señor. Todo un equipo. Todo un Toda la familia, equipo, un equipo ¿verdad? misionario. Pero me pongo a pensar, o sea, Dios llevó a una familia nicaragüense a una aldea que nunca había escuchado hablar del nombre de Jesús, y ahora escuchar, pastor, más de 120 iglesias que Dios ha usado a un nicaragüense, eso es parte de la promesa que Dios ha hablado a nuestra nación. Y yo sé que hay gente que nos está viendo que tu corazón palpita por las misiones. Esta es parte de la gran comisión, del mandato que tenemos, y hacer discípulo a las naciones. Hermana Rebeca, permítame decirle algo, el por qué me quedé más y sí, ese hemos seguido y que Dios sea glorificado en Malí, África. Porque ese mismo año que yo llegué a esta aldea, en una aldea soninqué, ¿sabe qué? El propio Jesús visitó una aldea. Estoy hablando en el año 1997. El propio Jesús llegó a esa aldea de 800 personas, soninqué, y les habló en soninqué a la medianoche, al unísono. Les dijo Jesús, yo soy Jesús, el Salvador del mundo, prepárense porque pronto vengo. ¿Saben qué sucedió? Esta gente a las 5 de la mañana todos estaban reunidos en el centro de la aldea, donde estaba el jefe, donde estaba ahí el imán de la mezquita y todo. Y entonces se preguntaban, ¿quién es ese Jesús que nos habló anoche, que nos dijo que Él es el Salvador del mundo? Dijo, porque no lo conocemos, nuestro Salvador es Mohammed. ¿Cómo es posible? ¿Dónde? Queremos saber. Entonces a las 5 de la mañana un joven se levantó y le dijo al jefe, yo estuve, dice, por otras aldeas y me regalaron un libro negro, porque el libro ya estaba en Bambará. Un libro negro, dice, y este libro, dice, habla de ese Jesús. El jefe de la aldea a las 5 de la mañana dice, quiero que lea, darnos cuenta qué pasa, qué dice ese libro. Y el joven comenzó a leer en Bambará a las 5 de la mañana, pero el Espíritu Santo lo guió y abrió Mateo y comenzó a leer este jovencito. Y hermanos, aquella gente, hermanos, mire, ya a las 7 de la mañana ya el sol comienza a calentar, las 8 ya está súper caliente, la gente nadie se movió del lugar, estaban escuchando la lectura bíblica. Y hermano, este joven leyó Mateo, eran las 10 de la mañana. El jefe dijo, siga leyendo que queremos escuchar eso. Y hermanos, este joven leyó todo el día. Cuando eran las 5 de la tarde estaba leyendo el libro de San Juan, terminando el libro de San Juan. Cuando terminó, el jefe dijo, yo quiero a ese Jesús. Y todas 800 personas entregan su vida a Jesús. Hermano, cuando se mira la gracia, la gloria de Dios, y yo recuerdo que esa vez yo lloré, hermana Rebeca. ¿Por qué? Porque directamente, ¿cómo es posible que Jesús haya tenido que venir a esta aldea mientras en nuestro mundo latino las gentes mismas, hermanos, están buscando puestos, se están peleando, se están dividiendo las iglesias, los pastores mismos, hermanos, buscando quién predica mejor, quién hace lo mejor, mientras directamente millones de gente todavía ahí perdiéndose? Porque la gran comisión no fue para que Cristo volviera a predicar, sino la gran comisión es para que la iglesia, nosotros seamos los que cumplamos con la tarea restante. Entonces, en este aspecto veamos directamente, y eso totalmente me tocó el corazón y dije, Señor, no me voy, sigo aquí predicando el evangelio. Por eso hoy estamos viendo la gloria del Dios Todopoderoso. Ahorita me acuerdo, siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de ir a otras naciones, acá nosotros los países latinos podemos hablar de Jesús sin persecución, pero en otros países usted habla de Jesús y en 24 horas está frito, como dicen. Y qué lindo es poder escuchar cómo Dios está transformando, pero
es momento de hablar, porque si no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Así que, y tenemos toda la capacidad. Nicaragua, levantémonos, tengamos esa carga, esa pasión por la parte misionera. Pastor, si hay personas ahí que nos están viendo y dicen, yo quiero apoyar el ministerio, yo quiero unirme en apoyo a ellos, ¿dónde lo pueden localizar? ¿Cómo pueden contactarlo? Ok, pueden llamar al número de teléfono que es WhatsApp también, es 81 26 o doy el otro teléfono, el 87 87 88 85. También pueden llamar a ella, es el número de WhatsApp, ¿verdad? Repito, 87 87 87 88 85. Está muy fácil, ese está bien fácil. Sí. Excelente, porque yo sé que hay personas que con lo que acaban de escuchar dicen, yo no me quiero perder esa bendición. Y yo le voy a decir algo. Cuando uno siembra en misiones es algo poderoso, es una llave poderosa en el reino, es algo tremendo. Tal vez usted y yo no podamos ir a Malí o a estos países, pero cuando uno siembra a través de las misiones en hombres y mujeres con ese llamado tan precioso, es como que si también nosotros estuviéramos yendo de una u otra manera. Así que, qué bendición, Eduardo. Así como hay una frase que dice que donde no van tus pasos, van tus pesos. Me gusta mucho esa frase y apoyemos la obra misionera. Me impactó la parte del testimonio. ¿Cómo es posible que Jesús mismo se aparezca en aquellos lados donde nos toca a nosotros ese trabajo? Y así que animamos a todas las personas que están involucradas en misiones, iglesias, pastores que nos están mirando. Hay que trabajar fuertemente la parte de las misiones, tanto locales como internacionales. Urge como nunca antes la predicación del Evangelio y sabemos que esta tierra se va a llenar del conocimiento de Jehová, como dice la palabra, como las aguas cubren la mar. Así es, así que pastor, siempre que lo tenemos, aprendemos, sentimos la presencia de Dios de una manera poderosa y espero que este mensaje le haya llegado a su corazón, a su espíritu. Como dice el pastor, hay veces acá nos peleamos que porque la hermanita me quedó viendo mal, que no me habla, que me quitaron tantas cosas, cuando hay millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús y que tú y yo podemos presentarles a ese Jesús que sana, salva y restaura. Así que con este mensaje nos vamos a una pausa, pero no le cambie que seguimos con más.